tema entonces que estamos dando que tiene que ver con las tipografías. Buenas noches, vamos a hablar de las tipografías y de la evaluación final que ya se avecina y que la tenemos lista para la próxima semana. Este es un módulo donde creo que por primera vez nosotros no vamos a hacer un trabajo colaborativo, por primera vez vamos a hacer un trabajo individual porque la vectorización de una tipografía requiere un trabajo muy personal. Entonces, la idea de finalizar este módulo con el diseño de una tipografía es que ustedes identifiquen con base en los elementos que tuvimos y vimos la clase pasada que tienen las tipografías, cuál es el elemento diferenciador que está haciendo que esta tipografía sea diferente a las demás. Recuerden que las tipografías se parecen mucho en su estructura, en su forma, pero debe haber un elemento que permita que ustedes, por ejemplo, utilicen o un escaneo directo y vectorización de la que están presentando a mano o la utilización de una fuente de base para hacer una transformación a una nueva tipografía. Entonces, me muestras de nuevo, por favor, el dibujo, porque con el ejemplo lo que yo estoy viendo en estas letras es que lo que vas a hacer es escanearlas, o sea, no vas a utilizar una fuente de base, vas a utilizar estas porque son tu forma de escribir, ¿no? Es lo que entiendo. Entonces, aunque sea tu forma de escribir, si tú te fijas, en algún momento, alguna fuente puede estar medianamente parecida a esta que tú tienes. Entonces, hay dos recursos. Utilizar una fuente parecida para luego yo modelar los vectores y poder hacer exactamente cada una de ellas a mi estilo, o escanear uno por uno, que sería lo recomendable, tipo por tipo, se escanea y se vectoriza. Al vectorizarla y haberla escaneado una por una, queda mucho más fácil entrar en la dinámica de los vectores para acomodar, por ejemplo, las curvas, para acomodar los terminados, para acomodar precisamente esa como colita que tiene, que se llama serifa, pero no es una serifa ¿cómo se dice? No es una serifa completa, ¿no? Es una serifa como un adorno, como una filigrana. Es una serifa que tiene una curva y que no termina en un punto sólido, o sí. Es que están hechas como a... No lo logro percibir si es un punto completo cerrado o si es algo que queda solamente Es como si abierto. fuera una especie de una gota, algo así. Ajá, pero va a estar cerrada, va Exactamente a un ser punto. sólida, Sí, 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 o sea, va a ser rellena, es la sí, pregunta. va a ser rellena. Sí. Ya, es que eso es lo que no se alcanza a ver bien, si era completamente rellena o no. Entonces, si ese es el elemento diferenciador, por ejemplo, la letra Q de lo que me estás mostrando no lo tiene, la letra O tampoco lo tiene. Habría que precisamente empezar a darnos cuenta de esos detalles. Si tienen las terminaciones, por ejemplo, la letra Y, ¿dónde la va a tener? ¿La va a tener al inicio o la va a tener al final? Ese adorno es del inicio de la construcción de la letra o es del final de la letra. En algunas lo veo al final, por ejemplo, ¿a qué me refiero con inicio y final? Uno tiene una forma de arrancar a hacer una letra. Por ejemplo, la A, normalmente uno va de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Esa es la forma normal de hacer la A. Entonces, si son terminaciones, arrancaría ella a hacer su cursiva la A de la izquierda a derecha, baja, y en esa terminación o en la que atraviesa el palito es que debe ir ese detalle. O sea, a lo que me refiero es que normalmente tú debes definir si es de inicio o si es de cierre. O si es al inicio y al cierre, entonces tendrías que tener en cuenta a la hora de empezar a hacer la letra, cómo tú inicias a hacerla. En la letra S, por ejemplo, la veo al final, no la veo al principio. Arrancamos al principio de la letra S subiendo, haciendo la curva como si fuera una clave de sol, y luego entonces cuando terminas que tiene ese pequeño detalle de la gota. Eso me indica a mí que estás usándola para el cierre. Sin embargo, en la R
la veo al inicio o sea, la veo al inicio de la curva y la veo al final. Entonces, eso es lo que hay que definir. Por eso es tan importante hacer este ejercicio de la parte manual, porque es la que nos ayuda visualmente a ir definiendo los detalles de la tipografía. ¿Qué es lo que tú prefieres? Porque la tipografía es tuya. ¿Dónde van a ir esos detalles? ¿Van a ir al principio? ¿Van a ir al final? ¿Van a ir al principio y al final? ¿O cuál es el estilo particular que va a tener? Entonces ya notamos que es una serifa. Ahora lo que tienes que definir es hacerla en la plantilla y en esa plantilla darle el acabado para que sea exactamente igual ese terminado, Proporcional. proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Si la gotita de la A mide 3 milímetros, la gotita de la B debe medir 3, la gotita de la C debe medir 3, o sea, cada gotita debe ser exactamente igual, porque estamos hablando de la tipografía mayúscula, ¿no? ¿Hiciste minúsculas también? Ajá, muy bien, pero en las minúsculas no veo las gotitas, sino por ahí en la S, en la U. Y aquí tendrían que ser las gotitas más chiquititas, ¿no? Porque recuerda que estamos hablando de unos tipos mucho más pequeños en tamaño. Si las terminaciones, si la tipografía no llega a tener la gotita, porque deciden que no la tenga, entonces, ¿cuál sería el elemento diferenciador de esta cursiva con otras cursivas? Bueno, cuando yo escribo en cursiva, especialmente en las mayúsculas, yo hago demasiadas curvas. Uh-huh. Y en las minúsculas, ¿cuál es el elemento diferenciador? O sea, te pregunto porque, ¿qué tiene esta cursiva que no tenga una, por ejemplo, eh, script? Que las scripts son parecidas a esa tipografía que tú estás haciendo, por ejemplo. Bueno, hay una parte que yo hago es que bueno, actualmente mi letra que yo utilizo para escribir, mezclo lo que es la imprenta con la cursiva, por decirlo. Uh-huh. Mezclo ambas tipos de letras y creo que aquí también lo hice, creo que fue con la R. Ajá, que pareciera una letra imprenta, pero a la Imprenta, vez quiere ser es, cursiva. es- exacto. Bueno, pero el asunto es ese. Debe haber una unidad. No puede ser solamente en la R. Tiene que ser o sea, tiene que notarse cuál es ese elemento diferenciador de que yo la vea y yo diga, ah, ok, ay, qué bonita esta letra, quiero usarla porque tiene este acabado, tiene este terminado, tiene esta serifa que no tienen las otras, esta familia de tipografía me gusta por A, B o C. O sea, tú misma tienes que tener claro cuál es el elemento que diferencia la tipografía tuya de las demás. No es solamente que sea la forma en la que tú escribes, porque quizá muchas personas escriban muy parecido. Lo importante es que tú determines que además de que sea la forma en la que tú escribes, tenga un elemento. ¿Cuál es el elemento? Ya el elemento me lo mencionas en la anterior. Esa es la gotita con la que estamos viendo que termina, que al final eso es una serifa, pero es una serifa estilizada, es una gotita. Pero aquí no lo veo. Aquí veo las letras hechas a mano, de molde, ¿no? Veo lo que me estás diciendo, entiendo, comprendo el concepto de lo que me quieres decir, de que estás mezclando una cursiva con una regular, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero la inclinación debe ser exactamente la misma para todas, por eso es que es importante que lo hagas en la plantilla, en el papel, si lo puedes imprimir sería buenísimo y si no, como te digo, si tienes papel vegetal y no lo puedes imprimir, entonces lo pones en la pantalla, utilizas por lo menos con un lápiz las líneas más de base y luego entonces trabajas sobre el papel vegetal porque tienen que tener la misma estructura. Aquí, por ejemplo, la C está más arriba que la A, la I está casi a la altura de la H y no puede tener esa estructura, ¿no? Eh, hay que diseñar, o si acaso la tiene, entonces, ¿qué letra va a ir en el mismo sentido con la J? Habría que verlo.
ya en grande. Entonces, igual, como les dije yo, muy probablemente este es un ejercicio que no lleguemos a tener hasta lo que es la edición porque el tiempo no nos da, pero si lo dejamos hasta el momento que diseñamos y vectorizamos cada letra, después en otro momento y en otra clase nos damos a la tarea de terminar el proceso de hacer la tipografía ya en el programa indicado, para llevarla a que sea una tipografía y no se quede solamente en una cantidad de vectores separados, que es lo que tendríamos ahorita. Por ahora, el plan, lo que me tienen que entregar son los vectores de cada letra que luego vamos a convertir en la tipografía. O sea que si son 28 letras, ¿cuántas letras habría que hacer? La semana pasada quedamos en que hacíamos mayúsculas, minúsculas y del 0 al 9 al menos y algunos caracteres especiales, ¿no? Entonces ahora el proceso que tienes que hacer, ¿cuál sería, María? ¿Qué tendrías que hacer en este proceso siguiendo el plan? Bueno, todavía me faltan los números y los caracteres especiales. Bueno, caracteres especiales hacemos de pronto un asterisco, una coma y un punto, que son los que más se utilizan, ¿no? El punto y coma también. Ajá, punto, Y punto los y coma, guiones. dos puntos. Los Ajá, guiones, punto y coma, dos puntos, guiones, 2 puntos. punto, punto y coma, dos puntos, guión bajo, guión medio y asterisco. Y la barra diagonal también. Ajá, eso es como lo que nosotros más usamos. Creen, es importante que hagamos los bocetos, o sea, eso lo vamos a presentar formalmente en un papel que se vea que tiene la estructura, o sea, en el papel diseñado, en el papel. La semana pasada estuvimos en Génesis para que más o menos se pongan al día, viendo que hay unas plantillas que tienen la estructura diagonal, otras que la tienen regular. Lo importante era que utilizaran una plantilla para hacer esto. Entonces María ya empezó por hacerlo en su libreta, ahora ya tiene que trasladarlo al papel correspondiente para que todas tengan la misma estructura y la misma altura. Y de esas vamos a elegir para que entreguen de manera vectorial como trabajo final las minúsculas. ¿Ok? Entonces van a trabajar el alfabeto en minúscula, que es el que me van a entregar a mí de manera vectorial. Porque es un trabajo largo, es un trabajo arduo que, como les digo, lo vamos a dejar listo para que cuando necesitemos y vamos avanzando en el tiempo, lo llevemos a feliz término terminando la tipografía en el programa que se requiere. Pero para mí lo más importante es el proceso que están haciendo en identificar el elemento diferenciador, en llevarlo al papel, luego hacer el escaneado, después de hacer el escaneado, la vectorización y después de que vectorizan la presentación final de ese alfabeto, al menos uno de los dos sin los caracteres especiales. O sea, ustedes van a diseñarlos porque tenemos que tenerlos diseñados en mayúsculas y en minúsculas. O sea, esa es una parte del trabajo, presentarlo todo a mano, pero en vector ya final para entrega, que requiero verlo finiquitado para el fin del módulo, el alfabeto minúsculo, ¿ok? De la A a la Z, en minúsculo, vectorizado. O sea que ese sí me llega a mí a través de, para poder analizar el trabajo que están haciendo con las curvas. Y necesito obviamente tener la base en la cual ustedes estructuraron, o sea, una fotografía de lo escaneado, luego escanearon, como les recomiendo yo, no escaneen todo para vectorizarlo todo. La idea sería que escanearan tipo por tipo para vectorizarlo tipo por tipo y que lo pudieran llevar a cabo entonces, porque tenemos apenas esta semana para terminar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ven? Alcanzable, digerible. Alcanzable, digo yo. Alcanzable. Es que precisamente la idea no es meternos en una cosa que no podemos llevar a cabo. La idea es irnos preparando para poderlo ahora en un futuro hacer completo como se debe, pero claro, vamos paso a paso. O sea, recuerden que estamos viendo, esto es diseño vectorial y el diseño vectorial requiere sobre todo la competencia del trabajo con los nodos. Nosotros podemos trabajar ilustrador años,
nosotros podemos tener una experiencia trabajando en el software de meses o no tener la experiencia. Pero lo que hace la diferencia en el trabajo del diseño vectorial es el control que yo pueda tener a la hora de hacer una estructura a través de los nodos. No sé si han hecho, por ejemplo, alguna figura libre que tengan que hacer una máscara de recorte, donde obligadamente uno tiene que generar una estructura y hacer que el nodo tenga la curva que yo necesito exactamente. O sea, eso no es un trabajo fácil, es un trabajo que requiere expertise, un trabajo que requiere paciencia, un trabajo que requiere que comprendan que cuando yo cambio de un nodo normal a un nodo curvo, sobre todo en Illustrator, el que se me abre es el lado izquierdo. ¿Han notado eso? Que cuando ustedes tienen un nodo y le dicen que haga curva, lo que salen son los punteros para manejarse siempre hacia el lado izquierdo, o sea, la curva siempre se hace al lado izquierdo, no se da hacia el otro lado. No sé si lo han notado. Y entonces cuando uno necesita hacer una curva que tiene doble sentido, tenemos que usar dos nodos convertidos a curva para poderla realizar. Uno solo no es suficiente. ¿Verdad? Sí, yo la verdad es que no la había notado, pero sí he visto la opción de que se convierte a las curvitas, pero no me había puesto a ver de que lo hace solamente en una sola dirección. De un solo lado. A mí me pasó, voy a tratar de, a ver si me deja, es que hasta ahora está terminando de cargar la máquina, me dejó conectarme porque es como lo primero que entra, voy a abrir ahora el programa para poder que veamos un poco eso, qué es lo que necesito que podamos hacer en la estructura, cómo se maneja el nodo específicamente de la tipografía. Ahora, como les digo, este es un trabajo que no es complicado, pero sí requiere tiempo, ¿ya? Porque si ustedes comprenden, estoy completamente segura que me están comprendiendo cuál es la idea del diseño, llevarlo a la estructura vectorial es lo más complejo entre tenerlo de lo que yo me imagino que puede ser a lo que realmente va a terminar siendo, ¿no? Eso es como todo en el diseño. Una cosa es lo que yo creo que puedo hacer y otra lo que realmente al final yo logro hacer. Aquí voy a abrir un documento. Venga, que podemos ver eso. Ok. Voy a compartirles mi pantalla para que veamos cómo vamos haciendo esto. ¿Me confirman? Por favor. Ya la están viendo. ¿Sí? Ya se deben estar viendo ustedes mismos, ¿no? Sí. Ya, porque como estoy compartiendo toda la pantalla. Ok, voy a abrir un documento. Ustedes ya, obviamente, esto lo vimos también hace unas semanas, como son las estructuras de abrir el documento, que debe estar siempre CMYK, en alta, por defecto, que las medidas se trabajan en pulgadas, centímetros, como cada uno se acomode mejor. Y ahora abriendo. Ok, aquí tenemos entonces un lienzo, una hoja, una mesa de trabajo, como lo llama Illustrator. A mí me gusta siempre tener a la vista las reglas, para mí son importantes, más que las guías, las reglas. No sé si les pasa que yo por lo menos tengo que trabajar con medidas todo el tiempo, entonces siempre las tengo a la mano. Y lo que les mencionaba es, por ejemplo, si nosotros utilizamos una tipografía de base, cualquiera que sea, vamos a utilizar una helvética, que es lo más clásico, por ejemplo. Vamos a poner una helvética aquí. Helvética. Vamos a escribir cualquier cosa en mayúsculas y en minúsculas.
demos cuenta de algo. Cuando ustedes tienen esta estructura y nosotros tenemos un vector que queremos tener de base, algo que una fotografía, una letra o algo, vamos a intentar, bajemos algo de internet, por ejemplo. Ahora me permite abrir esto. Como si fuera el pedacito del vector que ustedes acaban de hacer, por ejemplo. Vamos a tratar de ver una tipografía que no tenga muchos adornos. Digamos que este es el ejercicio que María terminó ya en su agenda bien hechecito o con el papel que corresponde. Entonces, la idea es que si esto es lo que tenemos nosotros escaneado, que es el trabajo que cada uno ha hecho manual, eso lo vamos a ver así, ¿no? O sea, más o menos se va a ver así como un poco o pixelado o cualquier cosa, porque es el trabajo que apenas estamos escaneando o una foto que le tomamos. La idea es hacer que esa foto se convierta en una base, o sea, yo la tengo que mandar para el fondo, cojo el objeto, lo envío atrás, y al enviarlo detrás, entonces yo tendría que empezar a trabajar cada uno de estos tipos. Esta letra no es ni medianamente parecida a este estilo. Entonces, lo primero que yo siempre haría para empezar a trabajar es utilizar una letra de base, que no me tocara hacer a mí la estructura completa. Yo buscaría una letra parecida en el estilo para luego terminar de darle la forma, o la otra que les comentaba era simplemente acercarme lo suficiente para empezar con las herramientas de hacer polígonos a hacer la estructura. Entonces, si yo hago eso, yo lo que debo hacer es utilizar un color que sea diferente al de la base para que no me confunda con lo que tengo aquí. Como la base es negra, pues igual yo utilizaría un color cualquiera. Empezaría a trabajar el diseño de la tipografía. Ojo, porque no puedo hacerlo con líneas, tengo que hacerlo con polígonos, con un vector, con una forma cerrada. Entonces yo tendría que hacer esto como si fueran dos vías, ¿no? De alguna manera, aquí estoy haciendo la parte exterior, por decirlo de alguna manera, y tendría que venir a hacer ahora la parte que se complementa. Esto estamos hablando del exterior. Aquí, entonces, con esta herramienta que es la de trabajar los nodos, en Illustrator ahora me sale esta herramienta que es buenísima, que yo solamente me doy clic aquí y arrastro y él me pone curvo todos los nodos al tiempo, ¿no? O, si ustedes se dan cuenta, vamos a acercarnos un poco más. ¿Qué es lo que sucede con esa herramienta? Esa herramienta convierte en una curva. Cuando yo le doy clic aquí, ella me hace todos los nodos al tiempo, porque yo solamente selecciono uno de toda la línea que está en este momento activa. Si yo no quisiera hacer eso, así de control Z, y tengo aquí los nodos de nuevo completamente rectos, pero selecciono esta herramienta y quiero trabajar solamente dando curva a este que está aquí, yo le doy selección solamente a ese que está ahí. Si yo hago eso y yo me muevo, entonces lo que se va a cambiar es la curva de solo ese. ¿Lo ven? Y no se me está cambiando la curva de los demás.
pero es una herramienta súper útil, sobre todo ahora que queremos hacer este tipo de trabajo. Selecciono el nodo que quiero darle curva y lo voy trabajando, ¿no? Esta es una herramienta muy interesante. Ahora, lo que antes que no tenía este programa me tocaba hacer era dar clic sobre el nodo principal, que igual sigue existiendo, antes de hacer, de formar las curvas, porque él, antes de tener en cuenta que tiene curvas, lo que tiene es líneas rectas que generan polígonos. Esto me permite a mí hacer el manejo particular de que si yo doy clic en el nodo principal y se despliegan estos que son los nodos secundarios, yo pueda trabajar lo que hablábamos hace un momento, dependiendo de mi destreza y mi habilidad en volver esto una curva. Pero muchas veces cuando estamos trabajando con estas curvas, no encontramos la que sigue, o sea, hacer la continuidad. ¿Qué pasa si yo, en lugar de haber usado la herramienta de las curvas generales, que fue la primera que utilizamos, donde aparecen los nodos y yo selecciono cuál es el nodo que quiero convertir a curva, por ejemplo aquí, ¿no? Ustedes lo van viendo, que para mí es fantástico. Yo tendría que hacer esto, tendría que darle clic al nodo, no al interior, sino al nodo mismo, y decirle aquí en las herramientas, esta que es convertir los puntos en una curva. Entonces, fíjense que automáticamente se mueven estos. Yo puedo mover aquí porque él me genera automáticamente este espacio, pero no me mueve este. El que sigue a la derecha queda intacto. Él está ahí y no tiene, sino, no tengo control sobre él. Tengo solamente control sobre el que yo le he dicho que se genere la curva. Entonces, la idea es esta, chicas, que nosotros podamos trabajar con un escaneo, con una elaboración. A veces es más rápido hacer la elaboración de cero que utilizar una fuente base, ¿no? Tendrían que verla si no se parece mucho o si no encuentran una muy parecida para trabajar. Es mejor ir haciendo este espacio de trabajo porque pues es mucho más dinámico en la acción. Después de que ustedes tengan bien hechecita y estructurada su exterior, lo que tendrían que hacer sería también generar el polígono interior. Vamos a hacer aquí, digamos que el de la vamos a trabajar. Yo pude haber hecho esto. Siempre traten de hacer polígonos, no traten de hacer figuras que después no podamos convertir. Alguien me puede decir, bueno, profe, pero eso es como un óvalo. Yo también podría entonces tener aquí la herramienta de utilizar un óvalo. Utilizar otro color para que no me afecte en lo visual. Tratar de acomodarlo. Y cerrarlo. Pero es muy difícil porque si yo tengo una tipografía que sea aquí más ancha y aquí más delgada, esto es lo que me va a pasar si yo tengo una forma regular para trabajar, a no ser que yo la use solamente de base y luego la convierta, o sea que yo pueda coger el objeto y expandir el objeto. Cuando yo le doy expandir al objeto, el objeto se convierte en un nodo nuevamente, en nodos nada más. Y ahí sí lo puedo trabajar como si fuera un polígono que me trabaja de manera independiente, ¿no? Si no, esto es más complejo hacerlo. Entonces, bueno, la idea sería que ustedes tuvieran algo así. Vamos a asumir que el resto de la letra ya está bien hechecita afuera, esta es la que tengo adentro. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar las dos estructuras y en estas herramientas que tenemos para trabajar las formas, los modos de la forma, nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Queremos hacer un recorte interior, queremos hacer un recorte exterior, queremos fusionar, qué es lo que necesitaríamos hacer. Y hay que revisarlas, yo siempre las reviso, normalmente no son comandos que yo me aprenda de memoria, lo que hago es que de alguna manera intuitivamente los voy usando porque sé cómo funcionan, porque esa es la otra, estos programas normalmente vienen para que uno descubra cuál es la herramienta que mejor le puede servir a uno, ¿no? Entonces, digámosle que vamos a cortar o a combinar. ¿Qué harían ustedes? ¿Cortarían o combinarían?
o recortarían, que son las opciones que tenemos como de base. En este ejercicio, si yo quiero que la letra me quede, que me haga el hueco verde sobre el amarillo, ¿no? Porque recuerden que aquí tenemos el polígono completo, el polígono de base está completo. ¿Qué tendríamos que hacer? Aquí el polígono está encima, tenemos el polígono de base completo, tenemos el otro encima y queremos que la estructura del verde se convierta en un hueco. ¿Qué tendríamos que hacer? Seleccionamos los dos elementos y cuál sería el comando que vamos a aplicar. Yo digo que corta, porque si lo une se va a volver toda amarilla nuevamente. Ajá, entonces igual muchas veces cuando no me acuerdo qué es, no, yo trato de hacer el ejercicio con lo que el programa me da. Si yo recorto, miren qué pasó. Era al revés, ¿verdad? Sí. Entonces me devuelvo. ¿Qué tendríamos que hacer? Ah, porque esto también funciona, vamos a hacerlo. Seleccionamos el de afuera y luego seleccionamos el interior. Y le decimos recortar. Y entonces me está dejando el interior. O sea, él siempre, no sé si también se han dado cuenta, que trabaja con la capa superior. Cuando ustedes hacen una máscara de recorte, la figura con la que van a recortar tiene que estar encima. Si está debajo, él no genera la máscara de recorte. ¿Se han dado cuenta? ¿Han utilizado máscaras de recorte? Sí. María. Sí. Y se han dado cuenta que la máscara de recorte tiene que estar encima del objeto que vamos a encapsular, ¿no? Sí. De lo contrario no lo hace. Bueno, es que es más o menos como la lógica. Él tiene una referencia. Cuando yo tengo diferentes objetos, por decir algo, y quiero alinearlos, yo los puedo seleccionar todos, pero dependiendo del elemento que esté, por ejemplo, digo, ay, los quiero alinear como a la izquierda. ¿Cuál va a tener en referencia? ¿El último que seleccioné o el primero que seleccioné? El último. Ilustrador, no, fíjate que Ilustrador, es que Ilustrador no trabaja con referencia en la selección, Ilustrador trabaja con referencia en la posición. Ajá. En la posición. Entonces, si yo quiero alinear esto a la izquierda, él me va a alinear con el que esté más a la izquierda y me va a mandar todos más hacia la izquierda. Y fijémonos, mira, aquí hay unos que pareciera que estuvieran alineados, este, y yo pude haberlos seleccionado en desorden, o sea, yo agarro este primero, luego en desorden y al final este. Pero yo le digo que los alinea a la izquierda y todas las figuras se van a ir con la que está más a la izquierda. O sea, no importa el orden en el que yo los seleccione, lo que importa es el elemento que está más del lado que yo quiero hacerlo. Si yo le digo que los alinee hacia abajo con la base, él me va a tomar el que estaba más abajo. Si yo le digo que los alinee hacia el tope, me los va a alinear todos aquí, con el que esté más arriba. Y si yo le digo que todos a la derecha, obviamente me los va a tirar todos con este que es el, sin importar el orden en el que yo los elegí, lo que interesa es la posición. Entonces, claro, cuando yo tengo que hacer un recorte, como muchas veces tengo que tener en cuenta, ok, tengo dos elementos, tengo este que es el que yo quiero recortar con base en este, y lo que yo tendría que hacer, ya me di cuenta, recortar no me funciona. Entonces, vamos a cortar. Al decirle cortar, algo sucedió. ¿Qué sucedió? Y yo me tengo que dar cuenta después cuando yo cortar lo que hace en el primer momento es que me genera como un bloque y yo tengo que desagrupar y ahí sí ya tengo mi vector como tal, ¿no? Es como si me hiciera una fusión. Fíjate, me está hablando de cortar, pero yo no veo que cortó. ¿Qué fue lo que hizo? Él fusionó, pero yo tengo que saber cómo funciona el programa para entender que eso era lo que yo necesitaba hacer. Una cosa es cortar y otra recortar. Si se fijan, aquí están las dos opciones.
Déjame, me vuelvo. Están los dos polígonos separados. Y aquí yo tengo una que es cortar y otra que es recortar. La que es corte fusiona, me genera precisamente la intersección de las formas. Y la otra, la que es recortar, entonces me deja solamente un elemento visible y elimina todo lo demás que está fuera del elemento que está encima. Él siempre va a trabajar con el elemento que está encima, ¿no? Entonces es como que ilógico que yo le diga recortar. Si ya tengo esta figura y era con la que yo me quería quedar, pues me quedo con el polígono afuera, no necesito ponerlo encima de nada ni decirle recortar porque no me está haciendo lo que yo realmente quiero. Entonces cada circunstancia tiene lo suyo. Aquí lo más importante es que hagamos, por ejemplo, el ejercicio, como les decía yo, vamos a hacer nuestro hueco. Para hacerlo después yo tengo que soltar el objeto, desagruparlo, corto, elimino la forma que no quiero y sigo trabajando entonces con los nodos porque ya la estructura me generó un polígono combinado. Yo solamente hice el exterior, luego hice otra figura, corté y en el momento de hacer el corte lo que me hizo fue un polígono combinado. Ese polígono combinado es el que me permite a mí seguir trabajando con estas estructuras y estas tipografías, que yo pueda seguir moviendo los nodos, que yo pueda hacer esto, que definitivamente es importante que esto es lo que me genera a mí tener capacidad sobre el manejo de los vectores. No es tan difícil, no es fácil aprender a hacerlo, lleva mucho tiempo, para mí es fácil ahora, porque llevo años trabajando en esto, más de 10 años, y esa experiencia es como la de montar en bicicleta, ¿no? Cuando uno ya maneja los nodos, ya uno entiende cómo que funcionan, es muy fácil. Pero para alguien que apenas está empezando a hacer esto, de manejar las cabecitas de los nodos, a veces puede llegar a ser todo un mundo demasiado complejo, hasta que nosotros tenemos que desarrollar una capacidad que se llama la capacidad físico-espacial, para poder saber cuál es el sentido. Por eso es que esta profesión no es para todo el mundo. Por lo general los diseñadores nos ubicamos fácilmente en el espacio, entendemos y comprendemos cómo es el movimiento de las formas y los polígonos, porque es eso, es trabajar con estas estructuras. Y como les digo, para mí fantástica la última herramienta que han creado con esto de los nodos, porque estos punteros, como les digo, si yo no selecciono uno en especial y yo arranco y doy hacia adentro, él me mueve pues toda la estructura. Pero si yo selecciono uno en especial, vamos a quitar este fondo. Si yo selecciono uno en específico, él se pone de otro color. Si lo ven, los otros puntitos quedaron con el puntito azul, pero ese quedó con el puntito afuera para saber que ese es con el que estoy trabajando nada más, ¿no? Y voy pues moviendo a mí, con base en mi necesidad, la estructura. Ahora, eso no significa que yo no tenga la capacidad de decir, ok, el elemento diferenciador, por ejemplo, de la tipografía es una barriga, es no sé, una barriguita o una pestaña, ¿no? Y entonces hacer esto en todas las letras puede ser un elemento diferenciador de mi tipografía. Lo importante es que ustedes tengan claro, precisamente en su borrador, cuál es ese elemento. Ya María lo tiene claro. Yo quisiera ver cuál es el de Génesis. ¿Cuándo Génesis me lo va a mostrar? Entonces así tengo que verlas. O sea, yo tengo que tener un archivo, el examen final, para revisar esto. Cuando yo lo vea, yo necesito revisar el manejo de la estructura de los nodos que le han dado a cada letra. ¿Vale? Ese es el examen final. Y lo hacemos solamente entonces con el abecedario minúsculo, para que lo puedan terminar. Si no, va a ser misión imposible. Pero la idea es que vayan trabajando con el resto. Ahora, la otra opción era que tuvieran una letra parecida. Normalmente uno que hace, uno cuando trabaja logotipos puede tener una letra que le gusta, pero no quiere que la letra sea exactamente igual, quiere hacer un elemento diferenciador. Normalmente los textos tienen cómo convertir los textos para crear los contornos
uno crea el contorno del texto, el texto deja de ser texto, se convierte en un polígono, lo desagrupo. Aquí, por ejemplo, esta estructura tiene los nodos como si ya yo hubiera trabajado con lo que hice al principio. Voy a elegir la letra A, voy a trabajar con esta. Y ya yo puedo, después de una estructura que ya está formada, hacer, por ejemplo, eso que María decía, ok, es que yo quiero que al final sea una gotita, pero ya yo tengo una estructura base y entonces al final quiero trabajar una gotita. ¿Cómo trabajo esa gotita? A ver, trato. Voy acomodando mis nodos y voy dándole forma a mi estructura para que a partir de un diseño que ya había base, pues yo pueda trabajar la estructura de la gotita que cada uno quiere. Digamos que esta fuera la gotita. Vamos aquí a hacer un ejemplo rápido, ¿no? Cómo trabajar esta forma. Pero lo estoy haciendo a partir de un elemento que ya estaba creado, el cual yo voy fusionando, y miren la diferencia. No es obviamente después arreglamos estas cositas, ¿no? Que vemos. Pero no es lo mismo, esta es una tipografía que quizás yo no encuentre. Y ok, entonces además de esta gotita, me gustaría que tuviera también esa misma gotita aquí al final. Entonces yo decido, si yo ya tengo el elemento claro, yo ya puedo trabajar, ¿no? ¿Qué tanto? Y entonces, ¿qué tamaño tiene mi gotita? Entonces yo ya hice la primera, y si ese es el tamaño que yo quiero, ¿qué tendrían que hacer? Mantenerla. Entonces, por ejemplo, vamos a usar otra letra, como la I. Yo creé el contorno, ¿sí? Sí. Cuando ya el objeto no me deja desagruparlo, entonces lo tengo que expandir. Y luego de que lo expando es que me permite agruparlo o desagruparlo para poderlo separar. Y yo creo que tengo que separarlo por esto viene generado en una doble capa de los nodos. Yo puedo eliminar perdón, un nodo específico, ir eliminando parte de la forma, ¿no? Y por ejemplo, entonces yo necesito que esa gotita sea al inicio. ¿Dónde es el inicio del manejo de la tipografía? Aquí el inicio sería, ay, perdón. O al inicio o al final. Vamos a decir que queremos hacer esta misma gota aquí. ¿Cómo la mido? La única forma que yo tendría que tener de referencia, igual, si yo la mido, es copiar la letra, ponerla en la posición que yo necesito, por decir algo, ok, yo quiero que esta sea así y quede aquí, ¿no? Entonces he de encontrar la forma, voy a ponerle otro color para que no me moleste. Es la forma en la que yo sé que yo tengo que trabajar mi estructura para hacer de la tipografía algo especial. Entonces, ¿yo cómo logro que esto, y a partir de dónde yo sé que va a tener esa forma? Entonces, yo tengo que saber que esto es una curva. Si tienen aquí en los elementos que ustedes pueden adicionar nodos, porque esto ya es un polígono, entonces vamos a poner unos nodos adicionales para que no se mueva la estructura base y se mueva el resto que yo quiero, o que me permita moverlo a mi parecer, y empezar a estirar esa forma para poder tener como
cómo lograr ese desplazamiento que yo requiero para hacer toda la figura, ¿no? Todo ese polígono que sea, o que me permita que quede exactamente con la misma forma que quedó la primera. Empiezo a convertir esos nodos en curvas. Y por eso les decía, quizá no es un trabajo complicado, pero es un trabajo que nos va a tomar tiempo, ¿no? Cómo hacer esta estructura para que yo vea que estoy siguiendo un patrón que me está quedando exactamente la misma forma y que yo pueda empezar a mover estos nodos pues ya de manera particular y me conserven a mí esa estructura. Entonces, claro, si yo elimino esto, es que, ok, ya ustedes van generando, entonces, ese tipo de cosas o elementos diferenciadores, pero sabemos que han estado trabajando con referencias y no que esto me quedó 3 veces más grande que el de la A, porque entonces ya no hay armonía, ya no es parte del elemento diferenciador, ya generaría otra estructura. Entonces, de esta forma, hay muchas alternativas. Trabajar tipografías es algo muy rico. Trabajar tipografías es tener un mundo de opciones, como pueden ver, en su mano. Entonces, escanean, utilizan una plantilla de base, utilizan otra fuente. Lo más importante es que el trabajo que nadie va a hacer por ustedes es identificar el elemento diferenciador y empezar a trabajarlo, eh, y empezar a trabajarlo como tal, ¿no? Ya en la estructura. Entonces, pues Génesis, ¿cuándo puedo ver tu trabajo? Ya a mí me queda claro cómo va a trabajar María, quisiera saber cómo vas a trabajar tú, o si adelantaste algo, o si tienes algo que mostrarme ahora. Bueno, de la tipografía, esto no, como no había en la misma plataforma no había como, sí vi las, ¿cómo se llama? Está el módulo, pero claro, no subí la clase que dimos la clase pasada, sí. Yo la subo ahora, ajá. La indicación de la vi, pero no las entendí muy bien. Pero bueno, escuchando. ¿Y ahora te queda claro qué tienes que hacer? Sí, sí, exacto. El abecedario en minúscula. Minúscula. Ajá, Y pero elegir el elemento diferenciador. ¿Cuál es ese, con qué vas a trabajar tú? ¿Cuál es ese punto que esto es la tipografía Génesis, la tipografía María, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es diseñando una tipografía. lo que sí le iba a consultar es que vi que usted dijo como que uno puede tomar una de referencias para modificar. Ok, yo creo que yo haré eso. Exacto. O sea, nosotros tenemos muchas formas de trabajar. Lo importante es que se vea cuál, por eso siempre les pregunto, ¿cuál es el elemento tuyo? ¿Cuál es tu elemento? ¿En qué es lo que tú vas a trabajar? Que no tienen las otras fuentes. Así como viste que acabo de hacer. O sea, yo tomo una fuente de referencia y luego modifico porque ya tengo claro qué es lo que yo quiero hacer. Pero he trabajado a mano o lo trabajo digital directamente. Eso al final no, ¿cómo es? El orden de los factores no altera el producto. Lo importante es al final tener un producto diseñado por ustedes mismos, trabajado vectorialmente y analizado tipo por tipo, porque de eso se trata. Tenemos que tener todas las estructuras de todos los tipos sueltos para más adelante llegar a convertir esto en una tipografía TrueType, que es lo que quisiéramos tener, ¿no? Una tipografía ya para poder escribir en la computadora o para poder tener un elemento de diseño para trabajar de manera digital cualquier propuesta, porque es básicamente una letra, ¿no? Lo que estoy diseñando. Una fuente, una familia completa, tipográfica. ¿Y esto para cuándo es? Para la otra clase. Para la próxima clase. Porque ya la próxima clase ustedes tienen que hacer la sustentación. O sea, ustedes me van a decir la próxima clase cómo lo trabajaron. Quisiera ver o sea, la clase va a ser un momento donde vamos a convertir como si ustedes fueran los que están dictando la clase. Y ustedes me van a enseñar qué fue el trabajo que hicieron, ¿no? Es que, ok, profe, mire, esta es mi tipografía y yo la trabajé así. Yo usé una de base, yo escaneé,
yo hice primero esto, o sea, me van a enseñar el proceso para llegar a la presentación de lo que me van a mostrar. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿y de lo demás, de mis pendientes? Bueno, no sé, le presento aquí mismo todo lo pendiente. Por favor. Okay. Vamos a tomarnos unos minutitos más en la dispensación del tiempo. Les agradezco para que no nos vayamos sin dejar estos pendientes resueltos. Bueno, aquí está lo de la simplificación de la forma. Yo escuché la clase y bueno, vi que a la final habían quedado que en 3 tonos. Y esta es la foto original a la izquierda, a la derecha cómo lo simplifiqué y saqué los... Yo no lo veo. María, ¿lo estás viendo? No. Todavía dice presentación Génesis Hernández, pero yo no lo veo. Déjenme cerrar y abrir. ¿Y ahora? Pero sigo viendo igual, dice solamente presentación. María, ¿tú lo ves? ¿Se ve yo? Lo vi por un momento, pero después como que se dejó de compartir. Sí, es que solamente nos muestra... ¿Y acá? Tampoco. No. Se ve tu pantalla, pero... Exacto. Ay, Dios. ¿Qué nos vas a mostrar? Ah, que estamos compartiendo lo mismo. Ajá, entonces muéstranos ahora, elige otra ventana para ver si lo vemos. Se fue, la perdimos. Se fue. La perdimos, ok. ¿Tú tienes pendientes también que me quieras mostrar para que estemos pues, ya poniendo las cosas al día? Bueno, ahora mismo no le puedo compartir porque tengo la computadora actualizando. Ok, Pero ya se los estaré subiendo a la plataforma. subiendo. Bien. ¿Y ahora, profe? Vale, ahora sí estamos viendo. Bueno, este es lo que viene siendo la simplificación de la forma. Yo escogí Ajá. la foto y aquí la Foto coloqué a la blanco y izquierda. negro. Y Muy bueno, bien. acá donde la simplifiqué y bueno, escuchando la clase vi que decidieron por 3 tonos solamente. Y aquí escogí la Así zona es. clara, la media y la oscura. Y bueno, aquí está usando esto. Los diferentes tonos de color. Ajá. Correcto. Los de abajo son como complementaciones y los de arriba son en modo triada. Ok. Me gusta, se ve muy chévere. Miren qué bonito, o sea, se ve como algo completamente diferente, ¿no? Pero vemos que eres tú. Sí. Sabemos que eres tú, ¿ves? Entonces es interesante. Es una forma interesante de hacer ilustración, ¿no? Es una forma rápida de ilustrar. Sí. Vale, ok. Voy a presentar la hoja. No me acuerdo ni el orden. Este es el proyecto del patrón textil Ajá. que escogí. Ok, lo subo. Ajá. Y bueno, leí que había que colocarlo sobre una prenda de vestir. Sí. Este es mi segundo patrón. Ok. Y este es mi tercer patrón. El estampado. Muy bien.
Este se ve muy bien. Y fíjense qué interesante es que aquí yo noto, ¿no? El trocito de la derecha está aquí el complemento a la izquierda, aquí el complemento de la flor, o sea, estoy viendo precisamente la alineación del vector para poderlo hacer. ¿Eso está completamente vectorizado? Sí. Muy bien. Este es el, ay, ya la vida. Sabe que se me había algo. Este es el troquel. Uh-huh. Yo escogí, no tenía ninguna cajeta de pastillas, así que escogí unas gotas para ojo que tenía en la casa. Armé el troquel. Lo desarmaste el que tenías Correcto. para tomarlo de referencia. Y bueno, esta es la foto, el original, y olvidé imprimirlo para que viera cómo había quedado, que les pasa que no lo subí. Y bueno, esta es la muestra que tomé y bueno, yo la desarmé y entonces ahí fue donde saqué la estructura. Bueno, aquí la idea era tomar uno de base, pero el diseño sí tenía que ser algo, o sea, Propio. algo tuyo, ¿no? Exacto. Aquí la idea era que pusieran un diseño propio. Ok. Así es que, pero bueno, ya hiciste el ejercicio con el que había. Vale, lo importante para mí era que ustedes generaran la estructura del troquel y el montaje del diseño sobre el troquel, precisamente, ¿no? Entonces, eso se ve aquí, se cumple, pues. Ok. ¿Qué nos falta? El troquel, el patrón. Nos falta el logo. Sí, aquí está. Un segundo. Aquí está. Vi que habían escogido dos. Aquí lo puse en blanco y negro. La parte del color no la entendí bien. Yo tomé referencia, por lo menos aquí, una zapatilla nueva que ellos lanzaron y escogí los colores exactos que tiene la nueva zapatilla. Y bueno, la traté de interpretar ahí dándole color. Y el segundo logo, acá en blanco y negro, y la versión de color me fijé en la página web que últimamente todas sus publicaciones las están haciendo con este amarillo limoncito con la gama. Ajá. Y bueno, son esos dos. Ok, sí, aquí el trabajo era un poco eso, ¿no? Que ustedes hicieran investigación sobre la marca y que pudieran, pues, de alguna manera vectorizar y es una marca que ya tiene una tradición y ustedes hicieran una propuesta con base en lo que la marca trabaja, ¿no? O sea, que igual aquí estamos viendo también el trabajo del logo. Ok, 1, 2, 3, 4. Tenemos entonces el quinto trabajo, es el de la tipografía, que lo esperaremos para la próxima semana. Correcto. Y de la materia pasada, ¿tienes por ahí lo que teníamos pendiente? Sí, déjenme compartir. Bueno, te felicito porque has trabajado y te has puesto al día. La verdad que no ha sido tarea fácil, pero ahí vamos. Se Sí. nota la dedicación que le has dado. No sé si se ve. Sí, ya lo estamos viendo. Okay, el cuento es el ratón. Ay, caramba. Un ratón con suerte. El cuento fue escrito por María, creado la historia por María. Los dividimos en dos. Ella iba a dibujar lo que son los personajes y yo iba a dibujar como los fondos. Esta parte de aquí, ella me explicó la portada y todo eso. Bueno, no sabía si sabía que llenarlo, no. Acá puse un ratón con suerte. Traté de buscar una tipografía que fuera como tipo caricatura, algo así como era un cuento de niños. Uh-huh.
Y bueno, acá abajo coloqué María y Génesis. Y bueno, el cuento, que cada mañana un pequeño ratón se asomaba a un agujero en la cocina del panadero. El olor de queso recién hecho lo llenaba de emoción. Es lo que ama comer cada día el pequeño ratón. Yo noté que María creo que usó colores, no estoy segura. Yo para el fondo utilicé verde como para hacer contraste, pero tiza, no sé cómo que se le pasteles. Pastel. Ajá. Correcto. Pero bueno, al escanearlo eso como que cambia. Y bueno, yo traté más o menos de ajustarlo con Photoshop. Y bueno, abajo incluso hice 2 colores de chocolate, pero ahí se ven como que si fueran solo chocolate. No, ahí se alcanza. Mira que yo sí alcanzo a ver los 2 tonos. Sí, sí se notan los 2 tonos. Y para la puertita utilicé un poquito de grafito también. Y bueno, acá el queso que dibujó María, igual le puse el fondo como era una sola, asumí como tipo la cocina, el color de la pared es verde. Para tomar un poco de ese delicioso queso debe enfrentarse a un gran gato, mientras que el gato observa atentamente al panadero horneando. Y bueno, aquí vemos el ratoncito que María dibujó, que iba sigilosamente, mientras el gatito iba observando al panadero que estaba cocinando ahí sobre la mesa, preparando su queso. El ratón se acerca sigilosamente a la mesa, a pocos pasos de poder probar el delicioso queso. El ruido de una taza delata el pequeño ratón. Aquí vemos los pasitos que María dibujó. Yo los monté sobre el piso de madera y bueno, arriba vemos el ratoncito que María dibujó que se tropezó con la tacita. Ahí la tacita sí la pinté con colores y bueno, la mesita también con colores. El panadero le grita al gato, atrápalo, o no cenará. De un salto, el gato sube a la mesa, viéndose cara a cara con el ratón. Bueno, aquí podemos ver la interpretación de María como dibuja el chef enojado. Y el gatito sobre la mesa. Fue algo, yo no sé cómo pude calcular, porque fue quebrado, porque ella me dejó el gatito hacia el aire y yo traté lo más posible de hacer el montaje de la mesa. Bueno, que esos eran los problemas que hay que resolver. O sea, a la hora de ilustrar, estos son... Hay otros detalles que ahora te voy a mencionar, pero igual vamos viendo. Y bueno, el ratoncito de María acá también. El gato levanta su mano. El gato levanta su mano para atacar, pero queda dentro de un tarro de miel. El ratón aprovecha y se lanza sobre la enorme rueda de queso. Con enojo, el panadero toma al gato y lo echa fuera de la cocina. Bueno, aquí vemos María dibujó el tarrito de miel con la huellita del gatito que había embarrado su pata y ahí yo dibujé el fondo ahí del piso donde va sobre la huellita. Y bueno, acá María dibujó lo que es la colita y la mano del chef, donde se podía echando al pobre gato por la ventana. Exacto. Y bueno, el panadero enojado ve el victorioso ratón disfrutando del delicioso queso que él preparó. Y acá vemos al ratoncito que María dibujó con el queso, contento comiendo su queso. Vale. Bueno, chicas, este es un ejercicio, era un ejercicio complejo, o sea, hacer este trabajo colaborativo, muchas veces tenemos que hacerlo. Para hacer una creación gráfica tenemos recursos de diferentes estilos, porque aquí lo que había que combinar eran los distintos estilos, ¿no? El estilo que tengo yo de dibujar quizás no es el mismo estilo que tiene mi compañero, pero había que generar una unidad. La unidad se siente a través de los elementos del fondo. Entonces la unidad se siente a través de las paredes, la unidad se siente a través del piso. Y hay detalles, vamos a regresar, regrésate. Hay detalles en el texto, por ahí errores de ortografía, palabritas sin tilde, ese tipo de cosas que, bueno, ya a esta altura no deberían existir. Cuando hay fusiones, aquí se nota el cuento cómo va. O sea, hablamos de que esto es una estructura abierta, entonces es una estructura abierta, quizá aquí no debería verse mucho esta gran división que pareciera como de una página completamente cerrada, ¿no? La división del centro debería verse un poco más difuminado para que se notara un ambiente
diferenciador, pero no un corte tan evidente, ¿no? O sea, hay una línea vertical demasiado evidente ahí que hay que aprender a suavizar un poquito. Es en esta, en la que sigue. Aquí se fue una rayita, aquí se ve casi unificado, pero por ejemplo hay una rayita aquí medio grisosita que como que, ajá, eso se puede evitar. ¿Sí la notas? Al lado del Sí, en el verde, en el central verde. Ajá, ahí hay una rayita como de lápiz, que una photoshopeadita le ayuda bastante. Sí. Entonces, esto, ¿va la siguiente? Las huellas, ojo con la proporción. ¿De quién son esas huellas? Del ratoncito, tenían que ser más pequeñas. Más chiquititas, exacto. Son esos detalles precisamente a los que hay que tener en cuenta cuando estamos haciendo ilustración. Y obviamente también la división de la pared, ¿no? Que se note menos. Vale. ¿Me sigue? Aquí se nota menos, pero de todos modos se nota, ¿no? Un poquito difuminar esa línea verde aquí. Aquí está, me encanta ver esto. Quizás se le alcanzaría en la lógica a ver al gato o las patas estiradas o la cola. Abajo, ok. Ajá, porque como que ay, algo pasó, pero bueno, son los detalles que hay. Entonces, en ese momento es que uno regresa y le pide al ilustrador, es que, oye, cuando hice el montaje, a este gato le hace falta un poquito la estructura, y entonces la otra persona, precisamente ese es el trabajo colaborativo, ¿no? Ah, ok, está bien, te hago la parte de abajo que me falta, listo, ¿no? Y, Sí. ok. Vale, ¿qué sigue? La línea, esa línea hay que eliminarla. Ajá. ¿Sigue? Esa me encanta, la echada del gato por la ventana está muy buena. Dale. ¿Y la que sigue? Ajá, aunque también la idea sería, obviamente, entonces quizá yo hubiese tirado, tengo toda esta forma, entonces lo que hago es tirar después de que hago el montaje me doy cuenta, ok, voy a hacer una página donde esté completo el zócalo, el piso y la pared. Ok. ¿No? Esa parte, ¿listo? Y ahí te falta una tilde en preparo para ese fin. Pero muy buen trabajo, chicas. Esto, como siempre, soy muy orgullosa de ver sus trabajos finales. Siempre tienen cosas interesantes que mostrar y aportar. Me queda en duda un poco la selección de la tipografía porque no se lee muy fácil, pero no sé si es porque igual el tamaño de la pantalla no me lo permite, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir, para que podamos elegir una buena tipografía. Yo la veo de cerca, ya se ve mucho mejor, ¿no? Cuando estamos así es que como que se combinan unas letras con otras. Pero bueno, de eso se trata, que hagan un análisis de todos los factores y todos los elementos. Me gusta ver que utilizaron de todo un poquito, ¿no? Yo veo que hay color, hay pastel, hay de todo un poquito. Y esto está, es la parte del ejercicio, hay grafito, entonces está muy interesante y muy bien desarrollado. Así que las felicito. Las dejo entonces, chicas, ya nos extendimos un poquito hoy porque, bueno, el asunto del impasse aquí con la luz, pero les agradezco por su atención y tenemos claro lo que tenemos que presentar la próxima clase. En Génesis ya tienen listo, solamente falta su tramo final. María, ¿me tienes que hacer lo mismo que hizo Génesis hoy? Como la presentación de todos tus trabajos, porque solamente vi el primero, no he visto los otros, de ahí en adelante nada tuyo. Y luego entonces abrimos los espacios para que suban toda la plataforma y esta semana finiquitamos ese asunto. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, entonces vamos a dejar aquí de grabar. Esta es la clase, cerramos la grabación.